No se trata de un género, de un estilo, ni siquiera se trata de música. Va más allá, mucho más. Se trata del rock, una forma de vida en la que seguramente tú y yo y toda la humanidad estamos conectados en una cadena. Una cadena difícil de creer. Hoy, en Difícil de Creer, los eslabones de la gran cadena del rock unen a todo el mundo. Sus increíbles anécdotas en Inglaterra. De Inglaterra, aterrizaremos vía John Lennon en Nueva York. Su arte, la fábrica, el Velvet Underground y el asesinato de Lennon. El capítulo más negro se geolocaliza en Noruega. El rock y la muerte se mezclan en un extraño género. La muerte acecha al rock en español en Buenos Aires. Cerati en coma y el autodestructivo comportamiento del genio Charly García. Y de los escenarios del continente americano, tocamos las notas de la hermandad, reggae y la vida de Bob Marley. Bob Marley. Todo será difícil de creer. Robert Nesta Marley vivió buena parte de su vida en Inglaterra. Fue en 1976 cuando convirtió a Londres en su hogar. Y justo ahí, en la ciudad londinense, inicia nuestro viaje de hoy. La capital de Inglaterra ha visto pasar y despegar a los mejores rockeros de la historia. The Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, The Who, Sex Pistols, The Clash, todo y todos. La historia del rock, su origen y sus mejores momentos han tenido su génesis en el Reino Unido. Hablemos del rock. Difícil de creer. El rock nació a finales de los 50 y principios de los años 60, pero fue en el 62 cuando todo tomó forma. Aparecieron en el panorama sus majestades satánicas, los Rolling Stones, o como se les conoce hoy en día, la banda de rock más grande del mundo. ¿Y por qué son los más grandes? Porque a lo largo de 52 años han sido el estandarte, la imagen y el sonido del verdadero rock. Es la única banda que sigue en activo y nunca ha parado. El mayor de ellos es Charlie Watts, que tiene 72 años de edad y toca la batería. Así es, 72 años y toca magistralmente el instrumento más demandante para el cuerpo. Los Stones hacen giras de 1 año y medio y tienen las anécdotas más increíbles. Parte de su leyenda es su comportamiento. Los Rolling son y siempre fueron los niños malos, y es que hacían lo que nadie se explica cómo siguen con vida. Los excesos marcaron su camino. Han vivido 52 años como verdaderas estrellas de rock, con todo lo que eso implica. Drogas, mujeres, alcohol, peleas, armas, todo. El vocalista Mick Jagger tiene 7 hijos de 4 mujeres distintas. Y a pesar de ser un incorregible mujeriego, solo se casó en 2 ocasiones. Primero con una chica nicaragüense de nombre Bianca Pérez Morena de Macías. Después con Jerry Hall. Este segundo matrimonio y segundo divorcio le costó $45 millones. Quizá por eso, el famoso cantante ha decidido seguir soltero hasta la fecha, disfrutando de su música, de sus 4 nietos y moviéndose como nadie en el escenario. El que llevó la vida más agitada de los Stones fue quizá el guitarrista Keith Richards. Su comportamiento y adicciones eran incontrolables. En 1973 publicaron una lista de las 10 estrellas del rock que era más probable muriera pronto. A Keith Richards lo colocaron en el número 1. Fue número 1 en esta lista durante 10 años. ¿Y saben una cosa? Aquí sigue haciendo rock and roll. Difícil de creer. Keith Richards es uno de los guitarristas más virtuosos de la historia. Una prestigiada revista lo colocó como el 4º mejor de todos los tiempos. Sus manos sobre las cuerdas de la guitarra se transforman, igual que sobre la piel de las mujeres. Por tal motivo, fue el protagonista de la doble peor traición del rock. Les cuento. Durante unas vacaciones viajó a España. Su compañero de banda y amigo Brian Jones y sus respectivas novias. Un día despertó Brian y ni su novia Anita Pallenberg ni Keith estaban en el hotel. Habían tomado el Bentley de color azul en el que viajaban y se marcharon para consumar su pasión. Keith Richards le robó la novia a su compañero, acción que por supuesto rompió la buena amistad que tenían.
Con Anita, Kit vivió los momentos más oscuros de su vida. Juntos comenzaron a consumir heroína, tuvieron un hijo y durante un concierto en París recibió la peor noticia. Una noche de excesos de Anna derivó en la muerte de su hijo de 2 meses. Richards nunca se perdonó haber salido de gira y dejar a su hijo tan pequeño en brazos de una mujer adicta. Meses después, Mick Jagger comenzó a salir con Anita, la ex de sus compañeros y amigos, Keith Richards y Brian Jones. Pero en Inglaterra se han dado toda clase de anécdotas y rarezas, como la del cantante de The Cure, que por fobia a volar durante años no salieron de gira a Estados Unidos. Solo se presentaban en Europa y Robert Smith viajaba en carretera y barco. Por su lado, los muy creativos integrantes de la banda Blur pedían para sus camerinos, cuando salían de gira, cajas de bloques de Lego para entretenerse en sus ratos libres. Difícil de creer. David Bowie, por su parte, debido al consumo excesivo de droga, juraba que en la alberca de su casa vivía el diablo. Así que hizo que le exorcizaran. En efecto, le llevaron a un cura para practicarle un exorcismo a su alberca. Durante años, la banda The Who presumió ser el grupo que tocaban a mayor volumen sobre el escenario, pero esto no solo les dejó un récord. A su guitarrista Pete Townshend le dejó como secuela sordera casi total. U2, en el 2009, sobre el edificio de la BBC en Londres, dio un concierto sorpresa de 20 minutos para la gente que iba pasando por la calle. Igual que lo hicieron los Beatles el 30 de enero de 1969 sobre el techo de los estudios Apple. Y es que no podemos hablar de rock de Inglaterra sin mencionar a The Beatles. ¿O pensaron que lo había olvidado? Los Beatles son el grupo más influyente y famoso del mundo. Su corta existencia los elevó a un grado, digamos, casi sagrado para sus fanáticos. Además, son los autores de verdaderos himnos de la humanidad. Su discografía de estudio es de tan solo 13 discos y duraron trabajando como banda tan solo 8 años. 8 años que les bastaron para convertirse en inmortales, los monstruos sagrados de Liverpool. Y es que los Beatles, a diferencia de los Rolling, siempre fueron los niños buenos. Aunque debemos reconocer que tuvieron sus episodios de drogas, violencia, arrestos y rompimientos. Por ejemplo, igual que Jagger, McCartney pasó por un muy doloroso divorcio. Al menos doloroso para su cuenta bancaria, porque en su separación de Heather Mills tuvo que pagarle $48.5 millones. Otra coincidencia difícil de creer entre los Beatles y Rolling la protagonizó el guitarrista George Harrison, pues su primera esposa, Pattie Boyd, también lo engañó. Le fue infiel y lo dejó por otro rockero. Pattie se fue a consumar pasiones a las sábanas del mejor amigo de George Harrison, más ni menos que Eric Clapton. Y hablando de este fantástico guitarrista, hay un eslabón que lo une: al rey de la reina, Freddie Mercury. Tanto el excéntrico cantante de Queen como Harrison murieron de causas naturales. Mercury por complicaciones derivadas de ser portador del VIH y Harrison por cáncer de pulmón y metástasis cerebral. Pues bien, lo que une a estos legendarios rockeros es que nadie sabe en dónde quedaron sus restos. Nadie sabe dónde quedaron los restos de dos de los más grandes rockeros ingleses de todos los tiempos: Freddie Mercury y George Harrison. Este falleció en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en casa de su amigo Paul McCartney. Después de 36 horas de discreta agonía, en la cama en la que había dormido su amigo Paul, llegó la muerte. George Harrison falleció el 29 de noviembre del año 2001 en presencia de su esposa Olivia, su hijo Danny y su mejor amigo y guía, Ravi Shankar. Los servicios funerarios fueron coordinados por un profesional de Hollywood. Solo 20 minutos después de su muerte, llegó una camioneta de color blanco para recoger el cuerpo de George. Se detuvieron poco después para formalizar un certificado de defunción falso. Olivia dio una dirección que no existía para que jamás lo encontraran. A poco más de 12 años, el paradero de sus cenizas sigue siendo un misterio. Sus 2 hijos volaron a Benares, en la India, después de la cremación. Dicen que para esparcir las cenizas de su padre en el Ganges. Pero, según Krip Moyad Das, de la Sociedad Internacional de Krishna, las cenizas de George fueron inmersas en el río Yamuna 3 veces, como exige el ritual del destino final
entre los fieles de Krishna. Otra versión dice que sus hermanos Harry y Peter tenían otras 2 urnas y las llevaron a Inglaterra, pero contrario a las otras hipótesis, un año después de la muerte de George, su viuda obtuvo una licencia para exportar las cenizas desde Los Ángeles a Suiza. Dicen que George quería descansar en el jardín de su casa, pero también aseguran que una tercera urna viajó a su casa de playa en Maui, Hawái. La verdad, nadie sabe a ciencia cierta en dónde quedaron los restos del guitarrista, del Beatle silencioso. Lo que sí se sabe es que antes de morir, logró reunirse con John Lennon y hablar de las diferencias que habían tenido en el pasado. Lennon es nuestro siguiente eslabón en esta geografía del rock. Ese encuentro entre los ex-Beatles sucedió en Nueva York. John Lennon pasó muchos años de su vida en aquella ciudad al lado de Yoko Ono y su nueva música. Lennon encontró en la Gran Manzana la diversidad cultural que necesitaba para inspirarse. Y es que Nueva York es fuente inagotable de ideas y de arte. De hecho, Lennon no es el único inglés que ha adoptado esta ciudad como residencia. David Bowie también vivió en la Gran Manzana buscando inspiración y encontró uno de los más grandes colectivos de todos los tiempos llamado Velvet Underground. Bowie era gran admirador del artista Andy Warhol, por lo que un día decidió llegar a su estudio llamado La Fábrica, y vestido con su parafernalia andrógina, conoció a los seres más fantásticos que le dieron vida a las obras musicales más sorprendentes de los años 70. Nueva York fue importante para Bowie porque con ellos creó algunos de los discos más perfectos del rock, sus álbumes Hung Dory y Ziggy Stardust, y produjo el álbum más emblemático de Lou Reed, Transformer. Todos impregnados del arte pop de Warhol y de sus increíbles personajes de La Fábrica. La Fábrica de Warhol cambió el arte y la cara de la ciudad de Nueva York. A la fecha, el Museo de Arte Moderno de esa ciudad es el más visitado y es el que alberga la mayor colección de obras de Warhol y de aquel movimiento. Pero Nueva York no solo fue una segunda casa para John Lennon, también fue, desgraciadamente, su trampa mortal, su última morada. El lugar en el que perdió la vida de una forma cobarde. La historia todos la conocemos. Un fanático radical se le acercó fuera del edificio Dakota, le pidió que le firmara un disco y cuando Lennon dio la vuelta para entrar a su departamento, Mark David Chapman le disparó 3 veces. Con 3 balas acabó dramáticamente la vida de Lennon, su talento y su música. Y el lugar en el que se mezclan inexplicablemente muerte y música es Noruega, nuestro siguiente eslabón de la cadena geográfica del rock. Noruega es una potencia en rock black metal, pero en aquel país ha nacido un fenómeno por demás extraño. A pesar de ser uno de los países más civilizados, ricos y pacíficos del mundo, en sus venas corre furia y fuerza desmedida. Así lo han plasmado las bandas más representativas del black metal: Mayhem, Burzum, Emperor, Darkthrone, Immortal y Enslaved. Estas bandas y otras más formaron el movimiento Inner Circle o Círculo Interno. A ellos se les imputan decenas de crímenes, sacrificios de animales e incendios de iglesias. Bart Vikernes, de quien hemos hablado en otras ocasiones y de quien sus defensores dicen que todo lo que se cuenta alrededor de él es leyenda, es conocido por ser uno de los iniciadores del black metal noruego. Pero su nombre tomó relevancia por supuestamente haber quemado una iglesia y días después por asesinar a Euronymous, otro rockero noruego. El black metal noruego está escrito con letras rojas. Crimen y muerte lo acompañan en sus escenarios. Panorama completamente distinto al que se vivió en un escenario de Venezuela el 17 de mayo del año 2010, pero que también entristeció al mundo del rock. Adrián Gustavo Cerati Clark sufría un infarto cerebral. El genio Cerati sigue durmiendo. Caracas, Venezuela. Un concierto lleno a reventar. Gustavo presentaba su último álbum, Fuerza Natural. Al terminar, antes de bajar del escenario, sintió un fuerte dolor de cabeza y cayó desmayado. Cerati había sufrido un infarto en el cerebro. De inmediato, fue llevado a la mejor clínica de Caracas. Los médicos eran optimistas, decían que en 48 horas podrían ver a Cerati despierto.
Hasta ahora, han pasado más de 1760 días y el genio argentino no ha vuelto a abrir los ojos. Han pasado casi 5 años desde aquel negro día. Cerati, contrario a mejorar, día a día, va perdiendo fuerza física. Su cerebro no se oxigena de manera adecuada y el pronóstico médico no es nada alentador. Cerati, el genio, el guitarrista inspirador, el poeta, el estandarte del rock argentino, el hombre que llevó al rock latino a lo más alto, se apaga día a día y de una manera triste, fatal. Un final que no merecía un héroe del rock, porque Gustavo Cerati nunca fue un villano. Así lo dijo el loco Charly García en su último concierto en México. Gustavo no merece lo que le está pasando, es un buen tipo. Si alguien mereciera eso, soy yo, no mi amigo. Y es que en cierta medida, Charly García tenía motivos para decir ese comentario. Gustavo era un músico ejemplar, disciplinado, respetuoso de su carrera. Y Charly García ha hecho todo lo contrario. Por eso es Charly García. Sin embargo, este genio de bigote bicolor también ha llevado al rock argentino a la estratosfera musical. Y más importante aún, a nuestra memoria imborrable. Carlos Alberto García Moreno, conocido como Charly García, es uno de los más influyentes y reconocidos músicos latinos de rock. Es considerado una de las figuras fundamentales de la música contemporánea argentina. Fundó 2 de las bandas más importantes del rock en español, Sui Generis y Serú Girán, además de la banda de culto La Máquina de Hacer Pájaros. Tiene a lo largo de su carrera más de 41 discos. Pero así como ha tenido éxito, también ha sido escandalosa su vida personal. Charly ha estado al borde de la muerte en más de 3 ocasiones, siempre por consumo excesivo de drogas y alcohol. Ha sido internado para rehabilitarse en 3 ocasiones, 1991, 1994 y en 2008, fecha en la que tocó fondo, destrozando un hotel, golpeando gente y arrestado por la policía. Pero el escándalo más estúpido que protagonizó en su carrera este hombre fue en el año 2000, cuando al terminar un concierto se fue a celebrar a su hotel. Tras una larga noche de fiesta, subió a su habitación en el piso 10 y se aventó por la ventana hacia la alberca. Charly García, tentó a la muerte de la manera más absurda y sobrevivió. Un clavado de 10 pisos. ¿Para qué? Por capricho. Porque es Charly García. Y puede, así lo dijo cuando lo entrevistaron. Solo la vi y me atreví. Hay que ir más allá. Además, yo no me voy a morir nunca. Y mi capricho es ley. García, el gran Charly García, ha peleado con la policía. Ha peleado contra paparazzi, contra el gobierno, contra disqueras, contra otros músicos. Ha peleado y ha hecho música. Música que ha traspasado el tiempo y fronteras. Y sigue peleando. Así es de irónica la vida. Mientras uno llevó durante años una conducta autodestructiva, el otro cuidaba su cuerpo, era vegetariano y disciplinado. Hoy, el primero sigue haciendo rock. El segundo cumple 1760 días en coma y contando. Así es el rock de impredecible. Es como la vida misma. Nunca estás seguro, nunca estás quieto. Vamos, nunca estás a salvo. Y esto lo vivió en carne propia Bob Marley. Bob Marley lleva una vida de amor, música, poesía y respeto. Fue practicante de la religión Rastafari y un músico portentoso. Las letras de sus canciones se han convertido en verdadero antídoto para la humanidad en época de crisis. Son, digamos, como pequeñas gotas de esperanza cuando el panorama se ve desolado. Sin embargo, y a pesar de su actitud siempre positiva, Bob Marley fue blanco de un atentado en su propia y amada Jamaica. Corría el año 1976. Para ese entonces, Bob Marley ya era una estrella internacional. Su éxito atraía la mirada del mundo hacia Jamaica, pero sus letras impregnadas de pobreza urbana y desigualdad social contrastaban con la imagen del gobierno que ofrecía a los turistas un lugar placentero y paradisiaco. Eran tan filosas las palabras de Bob que la CIA incluyó al rey del reggae en su lista de los más vigilados, temiendo que él pudiese llegar a desestabilizar la situación política de todo el Caribe. Llegaban las elecciones en Jamaica y la isla era una bomba de tiempo. Había luchas armadas por todas partes. El gobierno decretaba el estado de sitio y las canciones de Bob Marley incrementaban aquella tensión. Desesperado por la situación,
Robert Nesta Marley organizó un concierto gratuito para el 5 de diciembre para unir al pueblo, invitando a los dos candidatos para calmar los ardientes ánimos de la gente. Pero un secreto a voces corría entre el pueblo. La vida de Bob Marley estaba en peligro. El 3 de diciembre de 1976, 2 días antes del concierto, Marley y los Wailers ensayaban en Hope Road. Al atardecer, sonaron unos disparos. El Escuadrón de la Muerte bajaba de 2 autos blancos y baleaban la mansión. Rita cayó herida en la cabeza. Bob recibió un balazo en el brazo y Don Taylor, el manager, fue impactado 5 veces. Afortunadamente, nadie murió. Pero la esperanza de paz en Jamaica se esfumaba a la velocidad de aquellas balas. Llegó el 5 de diciembre de 1976 y lejos de sentirse intimidado por el ataque sufrido, Bob Marley no canceló el concierto. Subió al escenario donde frente a él se encontraban 80,000 personas y empezó la presentación con una furiosa versión de War. Bob logró lo impensable, unió a toda su nación. Subió a los 2 candidatos rivales al escenario y los hizo darse la mano. Al siguiente día por la mañana, Marley y toda su familia tomaron un avión y se fueron a vivir a Inglaterra, al mismo punto geográfico en el que arrancamos esta cadena. Hicimos una escala en Jamaica para ver cómo la música puede unir a un pueblo entero, aunque eso le cueste la residencia al autor. Soy Sergio Sepúlveda y una vez más comprobamos que todo y todos estamos unidos y entrelazados, hoy al menos por las notas y partituras del rock. Los espero en mi siguiente investigación para seguir comprobando la inquebrantable fuerza de esta cadena llamada vida. Difícil de creer.